Hola, ¿qué tal, querida familia Lampey? Sean bienvenidos ustedes a este servicio especial de adoración. Vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo el entendimiento. Solamente Él se merece la gloria, todo honor. Así que eres bienvenido. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Oh
Escóndeme en tus alas, Señor. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Y Padre, eres Rey sobre el mar, que tú estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, que tú estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus manos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, que tú estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, que tú estaré, sé que
puedo oír su voz. Cristo el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder. Su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria,
Bien, mis hermanos, llegó el momento ahora de la palabra de Dios. Es momento de que Dios hable también a nuestra vida a través de su palabra. Y pues para eso quiero invitarte ahí en tu lugar que tomes tu Biblia o la enciendas si es que tienes ahí tu celular y pues me acompañes a hacer una oración. Padre, que estás en los cielos, gracias Dios porque eres bueno y tú nos das la oportunidad, Señor, de la vida. Gracias Dios porque podemos abrir tu palabra aquí libremente, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente y que puedas tú poner cada vez de tu carácter, Señor, en nuestra vida y que tú nos transformes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo nuestra serie, ¿verdad? El Decálogo, los 10 mandamientos. El día de hoy estaremos viendo el mandamiento número 9. Ahorita lo vamos a leer, pero vamos a hacer este pequeño recuento, se puede decir como resumen. Recuerden que estos 10 mandamientos reflejan quién es Dios, el carácter de Dios y lo que quiere Dios que reflejemos hacia nosotros mismos, hacia nuestra sociedad. ¿Sí? Estos mandamientos es la expresión del amor de Dios hacia nosotros, pero también es la expresión de amor que tú debes hacer, no solamente hacia Dios, como hemos visto en los primeros 4 mandamientos, sino que también en los últimos 6 mandamientos nosotros podemos expresar nuestro amor al prójimo cuando respetamos esos 6 mandamientos o estos últimos mandamientos hacia nuestro prójimo, pero al mismo tiempo le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me interesas, ¿sabes qué, Dios? Me importas, te amo, y como te amo, quiero obedecerte. Ahora, sabemos tú y yo que no existe nadie en el mundo capaz de cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra. No existe nadie capaz en el mundo, ningún ser humano. El único que fue capaz de hacerlo, que nunca pecó, fue Jesús. Jesús estuvo aquí en la tierra con el ser humano y dice la palabra de Dios que Él no pecó en nada. Así que el día de hoy estamos viendo Éxodo capítulo 20, versículo 16. Así que acompáñame ahí a ese versículo que dice así. Éxodo capítulo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un sencillo mandamiento, pero este sencillo mandamiento muchas veces cuando lo quitamos, cuando lo evadimos, cuando no nos interesa, no nos importa, qué desastre hace. Bueno, empieza con un verbo, ¿no? Dice, no hablarás. Hablarás. Estamos hablando de una acción que solamente el ser humano, a diferencia de los animales, tenemos esta característica especial. Digo especial porque cuando analizamos cómo funciona, qué cosas tiene que ver para que tú y yo nos podamos comunicar con otras personas, y lo principal que es comunicarnos con Dios, vamos a analizar un poquito esto para que podamos entender cómo ese amor de Dios puede llegar también en este mandamiento. Chequen bien esto. Vamos a definir primero qué es el habla. El habla es el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicar y expresar ideas, sentimientos y cualquier otra cosa que pueda incurrir en nuestra mente, bajar a nuestro corazón. Poderlo expresar de una manera audible a través de sonidos ordenados que nosotros le llamamos palabras. Estas palabras o el conjunto de palabras nos van dando frases o ideas. Estas palabras quizá en su momento, cuando esto inició, probablemente era un dialecto, ¿no? Este dialecto fue llevándose a reglas incluso gramaticales, lo cual en este momento le podemos llamar ya un idioma con ciertas reglas. Y cada idioma tiene sus reglas gramaticales. Pero, ¿cómo es que se desarrolla el habla? Esto es muy interesante, así que pongan mucha atención. Fíjense bien que cuando un niño nace, tenemos un bebé. Un bebé nace, obviamente no habla, obviamente está, no quiero decir en blanco, sino que más bien está en un proceso, ¿verdad? Los bebés hasta cierta edad van creciendo, son unas esponjitas, están absorbiendo, están viendo a su alrededor, están ahí observando y tú puedes ver a los bebés cómo te ven claramente, cómo te observan y están aprendiendo. ¿Sí? De 0 a 5 meses simplemente hacen ruidos y su única forma de expresión es a través del llanto. Es a través de sonrisas, es a través de esa mirada. De 0 a 5 meses. De 6 a 11 meses, estos inician con un balbuceo, empiezan a hacer algunos ruidos más ordenados quizá, pero aún no se convierte en un lenguaje. Intentan repetir sonidos que escuchan, porque bueno, los papás ya saben cómo somos con los bebés y queremos hacerle cositas y todo. Y bueno, estos bebés a partir de los 6 meses hasta el año empiezan a repetir esas cosas y empiezan a hacer esos balbuceos. Una vez que ellos cumplen un año y hasta el año y medio,
Ellos pueden llegar a poseer desde una palabra hasta 4 palabras. Es cuando nosotros vemos cuál fue su primera palabra, ¿no? Y muchas veces nos peleamos con la esposa de que va a ser mamá, no, es que va a ser papá. Y normalmente, pues siempre son los papás, ¿verdad? Así que ahí te la dejo. Y pues bueno, cuando ellos ya cumplen 1 año y medio y hasta los 2 años, empiezan a tener un vocabulario y puede llegar a tener hasta 40 palabras siempre y cuando los papás pues estén ahí con ellos y estén gastando tiempo en que ellos estén aprendiendo estas palabras. Fíjense bien, hasta los 2 años, del año y medio hasta los 2 años. De los 2 años a los 3 años manejan términos ya descriptivos. Estos niños ya empiezan a manejar pronombres y pues pueden construir incluso oraciones de 4 a 5 palabras. Oraciones pequeñas, pueden entablar una pequeña conversación, pero no es compleja, es una conversación básica. ¿Ok? De los 3 a los 4 años, ya empiezan a reconocer colores, incluso empiezan a ver algunos números, empiezan a contar y empiezan a expresar algunas ideas, sentimientos como tengo hambre, lo dicen, ¿no? Lo hablan o no me parece eso o estoy enojado por esto. Y así son los niños de esta edad, más o menos entre los 3 y 4 años. Empiezan a expresar un poquito más, empiezan a tener oraciones enteras. De los 4 a los 5 años ya entienden preguntas un poco cada vez más complejas. Y a partir de los 5 años, estos niños, a partir de los 5 años, su lengua, o bueno, ya pueden dominar el lenguaje, ya pueden dominar la lengua lo suficiente como para participar en una conversación. O diferentes conversación, según esto es gradual, ¿no? Es a partir de los 5 años, 6, 7, conforme va pasando el tiempo, cada vez ese lenguaje se empieza a fluir más, conforme también van conociendo más términos y más palabras. Empiezan a tener todo un diccionario en su mente y eso nos da la posibilidad de aprender un idioma o aprender incluso 2 idiomas en esa edad o más idiomas, como he escuchado casos de niños ya a los 6 años están hablando de 3 a 4 idiomas. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Son unas esponjitas. Esto es algo sorprendente. Ahora, ¿qué órganos participan? Esto es lo interesante y estamos hablando de esto porque quiero que pongan mucha atención en cómo Dios te creó a ti y a mí. Nos hizo unas, yo le llamo a veces máquinas porque es mucho el término médico que se usa, ¿no? Somos como unas máquinas, pero somos unas máquinas, claro, con vida, increíbles a imagen y semejanza de Dios. Fíjense qué órganos utilizamos. Primero que nada, los órganos de la respiración. Sin esos órganos de la respiración estamos hablando de músculos pulmonares, de los pulmones. Gracias a esos podemos hablar. ¿Por qué ocupamos el aire? Claro. Están los órganos de la fonación como la glotis, el paladar, los dientes, la lengua y toda esta cavidad está con ciertas frecuencias, pero ¿sabes qué? La gran maravilla de las cuerdas bucales. Dios hizo esta maravilla en el ser humano de tener cuerdas bucales, el cual le da ese toque, ese color de esa voz. Si ves que no hay voces iguales, se parecerán, pero no hay voces iguales. Las frecuencias no van a ser iguales. Y se han hecho varios estudios sobre esto y nunca se ha encontrado una voz igual. Esto es increíble, increíble. Se parecerán, pero nunca son iguales estas frecuencias. Sin embargo, estas cuerdas bucales, conforme pasa el tiempo y la edad, va cambiando y hormonalmente hablando, hace algunos cambios ahí en las cuerdas bucales y en otras áreas, el cual hace que la voz cambie de ese tono de hablar como niño hasta hablar como un hombre. ¿Sí ven? Esto es increíble. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues, esto es clase de anatomía o fisiología. ¿Por qué hablamos de esto? Lo que quiero decirte es que este mandamiento va específicamente a esa área, al dominio de esa área que colocó Dios como una maravilla, que es el habla, que es el lenguaje, que es mi boca, que es mi lengua y todo lo que en ella hay que hace posible la comunicación. ¿Sabes con quién principalmente? Con nuestro Dios. Con nuestro Dios. Y después, secundariamente, con nuestro prójimo. El dominar esta área lleva trabajo, lleva disciplina, pero no lo puedes hacer tú solo. Necesitamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de que Jesús ya vive en tu vida. El Espíritu Santo viene a morar en tu vida, viene a morar en tu cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo y es el que nos ayuda a que a que la lengua refrene, a que muchas veces lo que estamos pensando no salga, sino que haya un filtro. Persona que a lo mejor
no tiene en cuenta a Dios, persona que a lo mejor no tiene a Jesús en su corazón, va a ser imposible, se va a dificultar, al igual que otras cosas de las cuales ahorita pues podemos hablar. Así que el noveno mandamiento trata sobre el uso de la lengua, y esto lo vamos a ir profundizando poco a poco para poderlo entender en poquitas palabritas que tiene este versículo, pero tiene unas grandes verdades que a través, fíjense, esto fue en Éxodo, estamos hablando de los primeros 2 libros de la Biblia, los primeros 2, a partir de ahí empieza una revelación a través de hijos de Dios, a través de profetas, a través de reyes, a través de salmistas, y cómo Dios va a ir revelando que este mandamiento en lo más profundo tiene grandes verdades que te van a ayudar a ti y a mí. Vamos a irlas conociendo. Primero que nada, vamos a hablar de los juicios en Israel. Los juicios en Israel, así empieza. Estamos ahorita en el capítulo 20 de Éxodo, pero por lo menos 2 capítulos atrás, Jetro le dice a Moisés que ponga, ¿no?, ahí personas de su confianza, hombres virtuosos que le ayuden a juzgar al pueblo. Imagínense, eran más de 1,5 millones para este entonces de personas. ¿Cómo juzgar a tantas personas? ¿Cómo tener un buen testimonio o no un falso testimonio? ¿Cómo juzgar ciertas cosas por testigos? Así que viene la ley, sí, pero también estos jueces que eran ancianos, más adelante fue a través de jueces y más adelante fue a través de reyes. Incluso los reyes participaban de estos juicios. Entonces Dios debería de poner una ley que hable sobre estos juicios y tiene que ver con este mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, porque una de estas cosas era juzgar el pueblo, así que tiene que ver con juzgar a los demás. Deuteronomio capítulo 17, trata ahí de buscarlo, si no apúntalo, espero que más adelante tú lo puedas analizar también. Versículo 6 y 7 nos dice esto: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Aquí estamos hablando de un juicio que merece la pena capital, ¿no? Hizo algo fuerte, ¿no? Pero hay testigos. Si estos testigos están diciendo la verdad, fíjate lo que dice, bien interesante, el versículo 7. La mano de estos testigos, o sea, los que vieron, los que están testificando que esto es verdad, dice, la mano de estos testigos caerá primero. Caerá primero. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Dios conoce el corazón humano, sabe lo capaz y lo pecaminoso que somos, que incluso podríamos mentir con tal de hacerle un daño a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro familiar, a alguien que a lo mejor no nos cae bien. Dios lo sabe. Por lo tanto, sus leyes son así. ¿Sabes qué? ¿O qué? Pero que apedree o que tome la piedra y el que va a matar, que lo haga primero el que testificó. Porque es más fácil mentir que asesinar a alguien. Por esa razón. Fíjate lo que pasaría si se encuentra que es falso testigo. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 al 21. Dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no la compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si hubiera un falso testigo, listo, lo mismo que ese falso testigo hubiera querido para el que estaba testificando falsamente, lo mismo se le iba a poner a él, para que todo el mundo pues temiera. Hoy en día esto no se aplica. Si se aplicara, imagínense, quizás podríamos tener un poco más de justicia y no tendríamos a tantas personas en la cárcel que en este momento están ahí porque fueron acusadas falsamente. Pero ¿cuánta gente inocente en este momento hay en las cárceles? ¿Lo ves? Es un tema delicado, es un tema complicado. Destruyes la vida, el testimonio de una familia, destruyes el testimonio de esa persona. Así que este mandamiento es sumamente importante. ¿Qué quiere decir? Que este mandamiento va a atentar contra la reputación ajena, la reputación de mi prójimo.
Así que vamos a ampliarlo un poquito más. Fíjate lo que dice el Salmo 119:96. Dice, amplio es tu mandamiento sobremanera. Lo que nos quiere decir aquí el salmista es que los mandamientos, aunque está ahí muy cortito, no matarás, ¿ok? No hurtarás, no dirás falso testimonio, claro, pero cuando vemos en la palabra cómo Dios amplía todo ese conocimiento que viene de Él para ampliar ese mandamiento y lo podamos entender. Bueno, es lo que estamos haciendo el día de hoy. No vamos a abarcar obviamente todo, porque esto es todo un tema, ¿no? De la lengua, es todo un tema de este mandamiento, pero sí por lo menos lo más sencillo. Así que toda la sociedad va a funcionar en base también a la justicia. Allá afuera, en nuestro medio, tenemos personas que se le han levantado, el mismo gobierno incluso las elige, que hacen justicia, ¿no? Que nos ayudan a que vivamos en lugares justos. Sin embargo, esta es imperfecta porque no es imparcial. Siempre hay mentiras, siempre hay falso testimonio y es imparcial. Es más, tú y yo también tenemos, se puede decir como en nuestro corazón, en nuestra mente, en nosotros mismos, una corte de justicia donde todo lo que vemos y cualquier persona que empezamos a conocer o apenas la estamos viendo, inmediatamente pasa por esa corte de justicia y vamos a emitir un juicio. Muchas veces te ha pasado, me ha pasado, que vemos a una persona, no la conocemos, la escuchamos hablar, está ahí, pero emitimos un juicio y muchas veces sin conocerla decimos, esta persona ha de ser así, 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 y de esas palabritas domingueras, ¿no? Contra esa persona, cuando no la conocemos. Cuando vamos y la conocemos, resulta que no era así como realmente yo tenía esa perspectiva o esa superficialidad, ¿no? De esa persona. O muchas veces vienen y te pueden contar de cierta persona y ya tú pasaste eso sobre un juicio y emitiste un juicio contra esa persona sin siquiera haberla conocido. También se refiere este mandamiento a eso. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:1 que tiene que ver con todo esto. Dice, es mejor la buena fama que el buen ungüento. Aquí nos dice esto Salomón. Es mejor la buena fama que el buen ungüento. ¿Qué quiere decir? Que todos aquí, tanto tú y como yo, siempre vamos a procurar mantenernos en nuestra reputación. Para nosotros es importante nuestra reputación. Para ti es importante que lo que digan las demás personas de ti sea siempre algo bueno, siempre sea algo bien y que tú te puedas sentir listo, le estoy echando ganas, estoy bien, y todo eso. Eso es sumamente importante. Cuando tú o yo perdemos nuestra reputación, muchas veces podemos pensar, hubiera sido mejor perder quizá dinero o perder quizá una amistad a perder nuestra reputación. La reputación es sumamente importante, es un valor que el ser humano le ha dado, ¿no? Y le damos, es un valor grande. Y según la palabra también lo es. Y fíjense, fue en tiempos, hace más de 2000 años esta frase que viene de parte de Dios. Así que este mandamiento también nos llama a proteger, fíjense bien, la fama del otro o a proteger la fama de mi prójimo, sea quien sea, quien sea. Soy llamado a proteger la fama de mi prójimo. Así como yo quisiera que protejan la mía. De esa manera, y podemos encontrar muchos versículos que nos van a hablar de esto, pero bueno, ahorita vamos a hablar también sobre eso. Pero bueno, ¿qué pasaría si no tomáramos en serio el 9º mandamiento? Pues hay muchas consecuencias, no solamente sociales, estamos hablando de incluso matrimonios rotos, estamos hablando de papás con hijos distanciados, estamos hablando de madre e hija distanciados o incluso hermanos distanciados porque se hablaron mal o incluso hablaron un chisme, porque hablaron algo falso o simplemente mi perspectiva fue esta, pero no lo era y por malos entendidos terminamos distanciados, terminamos mal. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. A todos yo creo que aquí nos ha pasado, ya sea con un amigo, con un familiar o con alguien, ¿sí? Por eso este mandamiento, aquí nadie puede decir, no, pues yo lo traigo al 100, yo nunca he hablado mal de nadie, yo nunca he dicho un falso testimonio, yo siempre, no existe nadie. Todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Bueno, te voy a hacer una pregunta en la cual pues tenemos que reflexionar. ¿Cuánto valor le damos a la reputación de nuestro prójimo? ¿Cuánto valor le das a la reputación de tu vecino, de tu prójimo, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de algún hermano en la iglesia? ¿Qué tanto tú valoras esa reputación de ese hermano? ¿Realmente hay un valor? Porque cuando no hay un valor, pues se nos es fácil, ¿no? Y se nos va demasiada información hacia las demás personas que no tienen que saberlo, que no deberían, o vamos a la persona equivocada.
Ahorita vamos a ir para allá también. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto valoras tu reputación? ¿Cuánto valoras tú? Ahora sí que es la propia, ¿no? ¿Cuánto valoras tu reputación? ¿Sí? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu reputación? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto te dolería si alguien empieza a ensuciar tu reputación? ¿Cuánto te dolería si lo que se está hablando a lo mejor fuera falso sobre ti? ¿Te ha pasado? Bueno, ¿cuánto te dolería si aún lo que están hablando es verdadero de ti? Ese también es un asunto, que lo que se está hablando es verdadero, tú sabes que es verdadero, pero muchas veces quizá tú dices, ok, ya caí, en este momento ya estoy siendo restaurado o ya estoy restaurado, ya no lo estoy haciendo más, pero aún así por alguien que estuvo comentando, hablando, se sigue hablando y la gente empieza a pensar eso de ti, que a lo mejor pues no debería hacerse, porque ese hermano a lo mejor ya salió de ese pecado, a lo mejor ese hermano ya no está en esos pasos, a lo mejor ya está de nuevo siguiendo al Señor Jesús, ya el Señor Jesús lo buscó, lo cambió, lo transformó y ya no está ahí. Sin embargo, lo que se dijo de esa persona cuando estaba ahí afectó su reputación. Tiene que ver con el 9º mandamiento. Si ves, estamos explorando lo que nos está diciendo también la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice así, Jesús lo dijo: lo que quieres que hagan contigo, así también se lo debes hacer a los demás. Lo que tú quieras que hagan contigo, se lo debes hacer a los demás. Y entre esas cosas es, ok, ¿quieres cuidar tu reputación? Sí, cuida la reputación de los demás. Cuida la reputación de los demás. Ahora, dentro de este mandamiento que atenta contra la reputación ajena, se puede decir, encontramos ahí, bueno, varios pecados que van a atentar contra esta reputación. Entre ellos, el primero, pues aquí es muy claro, que en el primer, ahí en Éxodo lo estuvimos leyendo, que es decir un falso testimonio. Pero no lo vamos a abarcar mucho porque decir un falso testimonio normalmente entre el pueblo de Dios es raro. Es raro, entre los hijos de Dios es raro que alguien de plano se quiera inventar algo así malo para perjudicar a su hermano. Es raro, sin embargo, ha habido casos, sí los hay, pero te digo, son raros. Generalmente hay otro problema que sí es más común y ese es más real, donde todos aquí podemos batallar, donde todos aquí hemos metido la pata también. ¿Y ese cuál es? Pues es el chisme. Y el chisme, la Biblia sí nos abarca bastante información. Yo no escogí muchos versículos, simplemente algunos que son clave, que nos van a ayudar, ¿no?, a tener ese temor delante de Dios y poder comprender más este mandamiento. Y vamos a leer varias veces bueno, dice Proverbios capítulo 11, versículo 13, dice: el chismoso descubre el secreto, el de espíritu fiel lo guarda todo. Si bien aquí dice, el chismoso descubre el secreto, aunque no dice que es un secreto falso, normalmente el chismoso dice la verdad. Y sí, dice la verdad. O la puede incluso exagerar, pero está diciendo la verdad. Ese no es el problema. El problema es que se lo cuenta a la persona equivocada. Se lo cuenta a las personas equivocadas, las cuales van a traer la mala fama y van a atentar ¿contra qué? Contra la reputación ajena del prójimo. Ese es el asunto. No se está diciendo algo falso o algo verdadero, que tiene que ver con el 9º mandamiento. Vamos a escuchar aquí, vamos a leer una advertencia del Señor en cuanto a este tema, pero también un consejo, ¿no? Y es un consejo muy amoroso de nuestro Dios. Y lo vamos a encontrar ahí en Levítico capítulo 19, versículo 16 al 18. Y dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si bien aquí está la advertencia, pero también termina diciendo, amarás a tu prójimo. Recuerden otra vez que estos 10 mandamientos, con estos 10 mandamientos reflejamos nuestro amor a Dios, pero ¿sabes qué más? También reflejamos nuestro amor hacia nuestro prójimo y también a nosotros mismos, pero sobre todo a nuestro prójimo. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 27 y 28. Vamos a encontrar aquí un paralelismo, así se le llama muchas veces este tipo de enseñanzas, y normalmente lo encontramos en los Salmos y Proverbios. Y dice así, Proverbios 16, versículo 27 al 28, dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego.
El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si bien aquí encontramos como si estuviera hablando de dos personas, encontramos como si estuviera hablando del perverso, pero también del chismoso. Sin embargo, estamos hablando de la misma persona. ¿Qué quiere decir? Que en otras palabras, el chismoso delante de Dios es un perverso. Y encontramos aquí dos cosas que hace este perverso. La primera va a estar ahí en el versículo 27, dice: el hombre perverso, ¿qué hace? Cava en busca del mal. ¿Qué quiere decir? Que son esa clase de personas que está buscando a que le cuenten cosas, o está buscando o investigando a su hermano para ver si encuentra algo de dónde tomarlo y ahora sí ensuciar su reputación, la reputación ajena. Eso es lo que está diciendo, y dice acá: en sus labios hay como llama de fuego. No va a tardar en expandir ese fuego. Y por último, el versículo 20 dice: el hombre perverso levanta contienda. Su único fin es levantar contienda, es dividir. Y dice acá: el chismoso aparta a los mejores amigos. Puede ser tan grave el asunto que puede llegar a apartar familias, matrimonios, amistades, incluso una sociedad o padre e hijo. Así es el chisme de grave, es perverso. Por eso es tan importante, ¿no? Ante los ojos de Dios, esto realmente cuenta y tiene un valor que a lo mejor en este momento no nos podemos dar esa idea de qué tan importante es para Dios guardar nuestra lengua. Es sumamente importante. Y bueno, vamos terminando. Tú hasta ahorita te podrás preguntar, y bueno, entonces, pues, ¿qué es el chisme? El chisme es toda información que puede afectar la reputación ajena, dada a conocer a la persona equivocada. ¿Ok? Puede ser que sea verdad, todo lo que uno puede estar diciendo es verdad, sí, pero se lo decimos a la persona equivocada y con eso vamos a dañar la reputación. ¿Qué es lo que no es chisme? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo bueno en la Biblia, lo tomé ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Pablo escribe esta carta y va a atender un problema del cual él se da cuenta por boca de una persona o de una familia. Y ese versículo nos dice, ¿no? El origen, dice: Pablo fue informado, ¿qué? Fue informado por los de Cloe, ¿no? Por los de Cloe. Cloe, esta familia que habitaba ahí en esta iglesia y en Corinto, informa a Pablo, quizá por una carta, y Pablo recibe esa información. Quizá los de Corinto, los de la iglesia de Corinto, pudieron haberle dicho a esta familia o a los de Cloe: no, ustedes son unos chismosos. Sin embargo, esto no es un chisme, porque los de Cloe no fueron con las personas equivocadas, fueron con la persona correcta y fueron con Pablo. Pablo, que fue uno de los fundadores, que dejó también ahí personas, pero sobre todo que expandió el evangelio y aparte tenía la autoridad espiritual para poderles ayudar y edificar. En vez de destruir, era edificar. ¿Lo ves? Eso no es chisme. Cuando tú vas con la persona correcta para hacer y edificar, ¿sí ves? Y no para destruir. Te voy a poner otro ejemplo, y este es es un ejemplo más común. Supongamos que entre la familia, de repente hay un hijo que se está portando mal, que está metiéndose en vicios, anda en malos pasos, incluso ya está consumiendo drogas, o le dice a la mamá o al papá: ¿sabes qué? Voy a ir a hacer un trabajo con mis amigos, pero realmente se va a la fiesta y se va a otro lado, y está cada vez más perjudicando su vida, pero también perjudica la vida de los demás, sobre todo de su familia. Este hermano se da cuenta de su hermano, del error de su hermano y el daño que se está haciendo, y va y le dice a su papá: oye, papá, fíjate que está pasando esto con mi hermano. Para los hermanos, o ese hermano en particular, va a decir: eres un chismoso. ¿Te ha pasado? ¿Os ha pasado? Realmente no es un chismoso. Lo que tu hermano está haciendo es que te está amando. Te ama de tal manera que él quiere verte mejor, quiere verte bien, quiere que seas edificado, por lo tanto va con la persona correcta. ¿Y quién es esa persona correcta y responsable? El papá, la mamá. Va con las personas correctas, entonces los papás toman cartas en el asunto y van a ayudar a resolver el problema y a cuidar más a su hijo. Eso no es chisme. ¿Lo ves? Ir con la persona incorrecta, eso es un chisme. Así sea algo verdadero. Eso es algo verdadero, ¿ok? Así que vamos terminando. ¿Qué tan importante es este tema? Efesios 4, versículo 29, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y yo te voy a hacer una pregunta con esto. ¿Tus amigos y las personas que te conocen pueden decir que tú eres ese vehículo
o ese vehículo de gracia hacia los demás, o dirán todo lo contrario de ti. Existen personas con las cuales tú puedes conversar y te sientes tan a gusto, tan fascinado de conversar con esas personas. Son una gran bendición a tu vida. Son personas que no es que sean positivas, sino hablan de la palabra de Dios, expresan de la palabra de Dios, que en vez de hablar mal de alguien o de algo, todo lo contrario, te edifican, te exhortan, te corrigen y te ayudan, ¿no? En cambio, hay esas personas que cuando tú conversas con ellas, no pasará ni 1 minuto, 2 minutos cuando ya te están hablando de esto, de este mal, de aquel otro, y es que están inconformes, y lo otro, lo que yo... Si ven, todo lo que pueda suceder, dice acá la palabra de Dios, que salga de nuestra boca cosas de edificación. Para edificarnos a los demás, tiene que ver con el 9º mandamiento. ¿Lo ves? No es simplemente una línea más. Tiene algo más profundo, y esas verdades bíblicas se han estado revelando desde que Dios revela este mandamiento a Moisés, y a través de todo este tiempo, hasta la llegada de Jesús, es que se ha revelado este mandamiento en particular, el control de nuestra lengua. Como conclusión, y con esto prácticamente ahora sí terminamos, este pecado se debe atacar de diferentes maneras. Si en lo personal estamos batallando con este pecado, batallamos con nuestra lengua, lo que pensamos lo decimos, no tenemos freno, quizá tienes que estar pensando en cómo está tu relación con Dios. Porque las personas que normalmente dicen chismes y se puede decir que no tienen ese freno, generalmente no tienen una buena relación con Dios. Puede ser que sean cristianas, pero no tienen una fuerte y verdadera relación con Dios. Tener una buena relación y fuerte con Dios nos está diciendo la palabra prácticamente que en vez de contárselo a las personas, vamos y se lo contamos a Dios. Porque mi relación con Dios es tan fuerte, tan bonita y tan hermosa que prefiero descargarme con Dios y contarle lo que siento para que Él me aconseje a través de su palabra, para que Él ponga a las personas adecuadas a mi alrededor y puedan ayudarme a salir adelante, o contarle a alguien de confianza que pueda edificar en vez de destruir. ¿Lo ves? Tiene que ver con tu relación personal con Dios. Y número 2, y con esto prácticamente ahora sí terminamos, es que si ya hemos hecho esto, porque aquí no hay nadie que a lo mejor diga, no, es que este mandamiento yo lo traigo al 100. No existe nadie. Si tú eres de las personas que está batallando, o si ya cometimos este pecado, es ir a Dios. Ir a Dios, confesar nuestro pecado, y Él nos va a perdonar. Recuerda, Jesús ya pagó el precio. Jesús ya cargó nuestro pecado, ya cargó tu pecado. Él lo pagó en una cruz, Él derramó ya su sangre, para que tú en ese juicio salgas libre. Ya tenemos un abogado, el cual va a abogar por nosotros. Nuestras equivocaciones y nuestro pecado, y todas las veces que hemos hablado mal de nuestro hermano, de nuestros padres, de nuestros amigos o de cualquier otra persona en este mundo, que hablamos mal y fuimos en contra de su reputación y le ensuciamos, si ya lo hemos hecho, vayamos a Dios, pidamos perdón y encontraremos perdón, gracias a que Jesús ya pagó el precio. Jesús nos ha limpiado. Solo le espera, y Él está con esa mano para que nosotros confiemos, confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos, y ahora sí el Espíritu Santo venga y habite y more en nosotros y nos transforme y nos ponga ese freno que necesitamos muchas veces en nuestra lengua, en nuestro hablar, y que la relación con Dios sea cada vez más y más fortalecida, de tal manera que lo que pensamos y lo que hablamos vaya conectado, y que no solamente hablemos y vayamos siempre con las personas adecuadas y correctas a resolver problemas en las cuales nos damos cuenta. Así que, hermanos, un mandamiento genial que nos ayuda a comprender el corazón de Dios, pero nos ayuda también a que el prójimo es importante para Dios, pero también debe ser importante para ti y para mí. Lo debemos amar, y parte de eso es cuidar su reputación. Y sabes que cuidar su reputación es ir con la persona correcta para que la reputación de esa persona no sea manchada y que esa persona correcta venga y le ayude. ¿Sí ve? Así que cerremos nuestros ojos. Gracias, Dios, por este día. Gracias, hermoso Padre, porque tú nos enseñas, Señor, tu amor a través de estos mandamientos, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, que habite en nosotros, nos ayude, Señor, a conectar nuestra mente con nuestra lengua, nuestro corazón, Señor, pero sobre todo a conectarlo, Señor, contigo, y poder, Padre mío, hablar cosas que edifiquen a los demás, siempre saber quién es la persona correcta a la cual le voy a contar. Señor, te pido que nos ayudes a poner freno en nuestra lengua, en nuestra boca, Señor, y que también hablemos de tus maravillas a las demás personas. Gracias, Señor, por tan hermoso regalo que es el lenguaje, el poder comunicarnos los unos con los
nosotros, Señor, el tener un idioma, Señor, y sabemos que un día que estaremos en tu presencia, Señor, allá en el cielo, todos nos vamos a poder comunicar, podemos hablar quizá ese mismo idioma, ese mismo lenguaje, Señor, y estaremos delante de ti, Padre mío, limpios gracias a que tu Hijo Jesús nos ha limpiado y nos ha perdonado. Gracias, Dios. Y perdónanos, Padre mío, por haber infringido esta ley, Señor, por haber infringido este mandamiento, quizá desde niños, quizá en algún momento de nuestra vida, incluso muchas veces a lo mejor sin darnos cuenta. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.